Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Celadores del Servicio Andaluz de Salud. Tema 13. Movilización y traslado de pacientes. Técnicas de movilización. Traslados de pacientes encamados, en camillas y en sillas de rueda. Posiciones anatómicas básicas. 1. Movilización y traslado de pacientes. 1,1. Introducción. Dentro de las principales funciones del celador de instituciones sanitarias, en este tema vamos a desarrollar dos funciones muy importantes, como son el traslado de los pacientes en camilla o en silla de ruedas, a las consultas o dependencias de la institución, incluyendo el traslado a las ambulancias, y la participación como parte del equipo de profesionales dedicados a la atención al paciente colaborar en la movilización de pacientes. Para llevar a cabo estas funciones el celador debe conocer una serie de conceptos que le ayudarán a realizar su tarea correctamente. 1,2. Topografía y terminología anatómicas. Comprende fundamentalmente el estudio de los principales ejes, planos y direcciones del cuerpo. Los ejes del cuerpo. Son ejes imaginarios que hacen referencia a las diferentes dimensiones, es decir, un sistema tridimensional de coordenadas, largo, ancho y profundo, que son útiles para componer y estudiar los diferentes planos del cuerpo. Vamos a estudiar tres ejes del cuerpo. 1. Eje longitudinal o vertical. Es aquel perpendicular al suelo cuando el sujeto está de pie, dirigiéndose de arriba a abajo, superior-inferior. El eje vertical más largo se denomina eje principal. 2. Eje transversal u horizontal. Es aquel perpendicular al anterior dirigiéndose de un lado a otro del cuerpo, derecha a izquierda. 3. Eje sagital. Es aquel perpendicular a los dos anteriores y se dirige de delante a atrás, anterior-posterior. Los planos del cuerpo. Cada dos grupos de ejes anteriores van a formar tres grupos de planos, también útiles para el estudio de las distintas proyecciones del cuerpo, planos de visión, de corte y de movimiento. Los principales planos del cuerpo son: 1. Plano medio sagital. Es el plano medio y divide al cuerpo en dos mitades más o menos simétricas, por lo que se considera plano de simetría. Contiene los ejes sagitales y verticales que pasan por la parte media del cuerpo, de donde deriva el nombre de plano medio sagital. El plano sagital sería cualquier plano paralelo al medio sagital. 2. Plano frontal o coronal. Es paralelo a la frente y perpendicular al plano sagital. Contiene los ejes transversales y longitudinales. 3. Plano transversal u horizontal. Es perpendicular a los dos anteriores. Contiene los ejes transversales y sagitales. La posición anatómica. Es una posición de referencia, utilizada en anatomía sobre todo para usar en la descripción de movimientos y función de los músculos. No es una posición habitual y es la siguiente. Cuerpo derecho y de pie. Pies juntos y paralelos. Palmas de las manos hacia adelante. Cabeza recta y mirando hacia el frente. Direcciones en el espacio. Estas direcciones se refieren a la posición anatómica, PA. Craneal, se acerca o en la cabeza. Caudal, se aleja de la cabeza. Superior, hacia arriba en PA. Inferior, hacia abajo en PA. Medial, hacia o en el plano medio sagital. Lateral, que se aleja del plano medio sagital. Central, profundo o interno, situado en el interior del cuerpo. Periférico, superficial o externo, situado en el exterior del cuerpo. Anterior o ventral, hacia delante o delante del cuerpo. Posterior o dorsal, hacia atrás o detrás del cuerpo. Proximal, se acerca o hacia el tronco, se aplica a las extremidades. Distal, que se aleja del tronco, se aplica a las extremidades. Palmar o volar, en o hacia la palma de la mano. Plantar, en o hacia la planta del pie.
Posición anatómica. 1,3. Movilidad de una articulación. 1. Conceptos generales. Aunque el movimiento de los huesos depende de la actividad del músculo esquelético insertado, el tipo de movimiento o grado de libertad de éste está determinado por la articulación y la forma de las superficies articulares. A continuación, se define algunos términos fundamentales para entender la movilidad de las articulaciones. Movimiento articular. Recorrido de un segmento corporal o palanca ósea desde una articulación específica, normalmente axial o angular y paralelo a un plano o alrededor de un eje y plano oblicuo. Arco de movimiento normal. La cantidad o recorrido total a través del cual porciones o segmentos corporales pueden moverse dentro de sus límites anatómicos de la estructura articular, antes de ser detenidos por estructuras óseas ligamentosas o musculares. Flexibilidad. El alcance total, dentro de los límites de dolor de una parte del cuerpo a través de su arco de movimiento potencial. La habilidad de un músculo para relajarse y producir una fuerza de estiramiento. La extensibilidad de tejido periarticular, estructuras que circundan y cruzan las articulaciones, para permitir un movimiento normal o fisiológico de una articulación o extremidad corporal. Estiramiento. Descripción de una actividad que aplica una fuerza deformadora a lo largo del plano de un movimiento. Ejercicios de flexibilidad. Término general utilizado para describir ejercicios ejecutados por una persona para elongar los tejidos blandos, músculos, aponeurosis, tejido conectivo, tendones, ligamentos, cápsulas articulares y la piel, de forma pasiva. Aplicación manual o mecánica de una fuerza externa para estirar los tejidos blandos, o activamente, el estiramiento de los tejidos blandos se lleva a cabo por el mismo individuo. Movilización. Describe la aplicación de una fuerza de un movimiento articular. Movilización articular. Tracción pasiva y o movimientos de deslizamientos aplicados en las superficies articulares que mantienen o restauran el juego normal articular permitido por la cápsula, de manera que puede llevarse a cabo el mecanismo de rodar-deslizar mientras se mueva el individuo. Estabilidad. La destreza de una articulación para amortiguar y resistir movimientos sin ocasionar lesiones en las articulaciones y a sus tejidos circundantes, tales como lesiones de dislocación articular, esguinces o desgarros de los ligamentos o desgarros del tejido muscular. Es la resistencia o cohesión a desplazamientos de potencial dislocante. Laxitud. Describe el grado de estabilidad de una articulación, la cual depende de sus estructuras de soporte, ligamentos, cápsula articular y continuidad ósea. El grado de movimiento anormal de una articulación. Sin las articulaciones, no habría movimiento ni estabilidad. Estas uniones permiten los movimientos angulares de los segmentos del cuerpo. Las articulaciones proveen estabilidad o soporte, apoyo estático. Además, como una unidad total del cuerpo humano, las articulaciones proveen la capacidad para trasladarse de un punto a otro. Las articulaciones hacen posible los movimientos de las partes del cuerpo. Los movimientos que permiten las articulaciones contribuyen en gran medida a la conservación de la homeostasis, equilibrio fisiológico del cuerpo, y por tanto a la supervivencia. Sin articulaciones entre los huesos, no podríamos movernos puesto que nuestros cuerpos serían rígidos e inmóviles. La movilidad de una articulación se refiere a la magnitud del arco de movimiento. El grado de libertad, o nivel de extensión y recorrido de una articulación depende de diversos factores, los cuales se describe a continuación. Factores estructurales o estáticos. Puede ser que la interposición de los topes óseos, hueso a hueso, obstaculiza el arco de movimiento. Esto se refiere a configuración de las partes óseas articuladas y o el grado de contacto entre dichas superficies articulares. Por otro lado, interposición de estructuras blandas también influyen en el recorrido de las articulaciones. Describe la posición, compresión y o grado de rigidez o flexibilidad de los tejidos blandos que circundan o cruzan las articulaciones. Dichas estructuras blandas incluyen los músculos y su aponeurosis fascia, o tejido conectivo que cubre todo el vientre del músculo, las estructuras de la articulación,
cápsula articular, ligamentos y tendones, la piel y el tejido adiposo. Factores fisiológicos o dinámicos. Estos factores incluyen el reflejo de estiramiento regulado por el mecanismo de los usos musculares. Además, la fase transitoria de contracción muscular puede ser otra causa que influye en la movilidad de una articulación. Principales movimientos de las articulaciones. A continuación se describen los principales tipos de movimientos que pueden darse según el tipo de articulación. A. Movimientos paralelos al plano sagital y alrededor de un eje frontal horizontal. Flexión. Disminución en el ángulo de la articulación. Extensión. Aumento en el ángulo de la articulación. Hiperflexión. Flexión más allá de una línea recta vertical. Hiperextensión. La continuación de la extensión más allá de la posición fundamental de la anatómica, o la continuación de la extensión más allá de una línea recta vertical. Dorsiflexión. Movimiento del dorso del pie, empeine o parte superior del pie hacia la cara anterior de la tibia. Flexión plantar. Extensión de la planta del pie hacia abajo. B. Movimientos paralelos al plano frontal, coronal y alrededor de un eje sagital horizontal. Abducción. Movimiento lateral fuera de la línea media del cuerpo. Aducción. Movimiento lateral hacia la línea media del cuerpo. Flexión lateral. Acción de doblar lateralmente la cabeza o el tronco, en las articulaciones intervertebrales de la columna vertebral. Hiperabducción. Abducción más allá de la línea recta vertical. Hiperaducción. Movimiento combinado con ligera flexión por virtud del cual las extremidades superiores pueden cruzar el frente del cuerpo, o una extremidad inferior cruzar el frente de la extremidad que apoya el peso del cuerpo. Inversión y aducción, supinación. Movimiento de la planta del pie hacia la línea media adentro, en el nivel de la articulación del tobillo. Eversión y abducción, pronación. Movimiento de la planta del pie hacia afuera de la línea media, en el nivel de la articulación del tobillo. C. Movimientos paralelos al plano transversal, horizontal, y alrededor de un eje vertical. Rotación de izquierda a derecha. Rotación de la cabeza o cuello, de tal forma que el aspecto anterior gire hacia la izquierda o a la derecha respectivamente. Rotación lateral o externa. La cara anterior de un hueso o segmento, muslo, brazo superior, extremidad superior o inferior como una unidad entera, gira fuera de la línea media del cuerpo. Rotación medial o interna. La cara anterior de un hueso o segmento gira hacia la línea media del cuerpo. Supinación. Movimiento de rotación lateral sobre el eje del hueso del antebrazo, por virtud del cual se vuelve hacia adelante la palma de la mano. Pronación. Movimiento de rotación medial sobre el eje del hueso del antebrazo, de manera que la palma de la mano es volteada de una posición anterior a una posición posterior. 1,4. La inmovilidad como síndrome. Los trastornos del sistema musculo-esqueléticos y articulares son la causa principal de los dolores crónicos y de la discapacidad física que afecta a la capacidad del movimiento corporal o movilidad del individuo. Estas alteraciones son relativamente frecuentes. El grado de la lesión puede variar desde un tirón muscular leve a una distensión de ligamentos, una luxación en una articulación o una fractura, incluyendo todas aquellas lesiones degenerativas que pueden afectar al individuo de manera crónica. Algunas de estas lesiones se resuelven por completo, aunque son generalmente dolorosas y causan alteraciones de la movilidad normalmente de manera transitoria, pero pueden dar lugar a complicaciones a largo plazo que pueden llegar a alterar la movilidad de la persona de manera más o menos permanente. Las alteraciones crónicas degenerativas, como por ejemplo la artrosis, llevan con el tiempo a una alteración de la movilidad de manera progresiva y crónica. Esta movilidad o capacidad de desplazamiento en el medio que rodea al individuo es imprescindible para tener autonomía, siendo un componente esencial de la vida del hombre. Además, la inmovilidad va a aumentar con la edad. Así, en las personas mayores depende de la interacción entre factores propios de cada individuo, como la habilidad y destreza motoras, la capacidad cognitiva y sensorio-perceptiva, el grado de salud o autoconfianza,
y los recursos ambientales y personales externos, los meramente físicos o arquitectónicos y los vinculados a actitudes de familiares y cuidadores. La capacidad de movilización es un indicador del nivel de salud del individuo y de su calidad de vida, ya que determina el grado de independencia o de dependencia. El mayor inmovilizado es considerado un paciente de alto riesgo para la aparición de complicaciones médicas, dependiente en las actividades básicas de la vida diaria y candidato a la institucionalización. El inmovilismo se puede definir como la disminución de la capacidad para desempeñar actividades de la vida diaria por deterioro de las funciones motoras. El síndrome de inmovilidad es un problema caracterizado por una reducción marcada de la tolerancia al ejercicio, respuesta taquicardizante, hipertensión arterial, disnea, progresiva debilidad muscular y, en casos extremos, pérdida de los automatismos y reflejos posturales que imposibilitan la deambulación, siendo alteraciones que aparecen en las edades avanzadas. Es la vía común de presentación de muchas enfermedades en las personas mayores y está generada por una serie de cambios fisiopatológicos en múltiples sistemas condicionados por la propia inmovilidad y la incapacidad acompañante. Es un cuadro clínico generalmente multifactorial, potencialmente reversible y prevenible. En todo síndrome de inmovilidad subyace un deterioro funcional, pero no todo deterioro funcional aboca en un síndrome de inmovilidad. Se puede distinguir una inmovilidad relativa, en la que la persona mayor lleva una vida sedentaria pero es capaz de movilizarse con menor o mayor independencia, y una inmovilidad absoluta que implica el encamamiento crónico, estando muy limitada la variabilidad postural. El riesgo de la inmovilidad relativa es el encamamiento, mientras que la inmovilidad absoluta es un factor de riesgo de institucionalización, de morbimortalidad y la aparición de complicaciones derivadas de la misma que agravan la patología subyacente que padece la persona. 1. Síndrome de inmovilidad en el adulto mayor. Se define el síndrome de inmovilidad en los mayores como la disminución de la capacidad para desempeñar las actividades de la vida diaria por deterioro de las funciones motoras. El cuadro puede ser más o menos intenso, afectando a aquellas actividades de las que dependen el autocuidado personal, aseo, vestido, comida, evacuación, etc., o las que facilitan la relación con los demás, actividades instrumentales de la vida diaria. La inmovilidad es una entidad que deteriora de manera significativa la calidad de vida de los adultos mayores. Obedece a diversas etiologías y cursa con síntomas y signos asociados a la disminución de la capacidad motriz del adulto mayor. Estas alteraciones darán a su vez cuenta de otras patologías que continuarán con el deterioro de la calidad de vida del mayor. Es por esto que dicha condición debe ser siempre estudiada a fin de hallar etiologías y factores corregibles, y asimismo debe ser tratada como un problema médico relevante en la atención del paciente mayor. Las formas de presentación de este síndrome son variadas según la causa subyacente. Existen pacientes que, estando en condiciones de movilidad total, caen en inmovilidad abruptamente, como es el caso de aquellos que sufren accidentes vasculares encefálicos o traumatismos incapacitantes. Otros muestran deterioro progresivo, ya sea desde una situación de movilidad total o parcial por alguna enfermedad crónica, como es el caso de la artrosis, las enfermedades neoplásicas, la insuficiencia cardíaca y respiratoria o la enfermedad de Parkinson. Por tanto, las alteraciones de la movilidad son determinantes en la autonomía para la realización de las actividades de la vida diaria, en el mantenimiento de la competencia funcional para continuar con la actividad laboral, en el desarrollo de la vida social y en el mantenimiento de un equilibrio psicológico. 2. Personas en riesgo de síndrome de inmovilidad. En cuanto a las personas en riesgo de presentar síndrome de inmovilidad, hay dos grupos a identificar. Anciano sedentario, que es aquel que no ha incorporado en su actividad de vida cotidiana un ejercicio físico vigoroso, de clara repercusión en el consumo energético. Anciano frágil, desde la perspectiva de la movilidad, que es aquel que ha limitado sus actividades extras,
aunque mantiene un nivel adecuado para vivir en comunidad. Tiene una reserva funcional apenas suficiente y una fuerza, resistencia y flexibilidad muscular escasas. Suelen coexistir en él diversos síndromes geriátricos. Las principales causas de inmovilidad en el adulto mayor son la falta de fuerza o debilidad, la rigidez, el dolor, alteraciones del equilibrio y problemas psicológicos. La debilidad puede deberse a incapacidad de la musculatura, malnutrición, alteraciones de electrolitos, anemia, desórdenes neurológicos o miopatías. La causa más común de rigidez es la artrosis, pero el parkinsonismo, la artritis reumatoide y gota. La polimialgia reumática no debe ser pasada por alto en pacientes con rigidez y dolor, particularmente si la cintura pélvica y hombros están afectados y existen síntomas sistémicos asociados. El dolor ya sea del hueso, por ejemplo, osteoporosis, osteomalacia, enfermedad de Payet, cáncer metastásico, trauma, articulaciones, por ejemplo, artrosis, artritis reumatoide, gota o músculo, por ejemplo, polimialgia reumática, claudicación intermitente o pseudoclaudicación, pueden inmovilizar al individuo. También hay problemas en los pies ya que son extremadamente frecuentes e incluyen verrugas plantares, úlceras, hiperkeratosis y alteraciones distróficas de las uñas. El calzado inadecuado es causa frecuente de estas afecciones. La alteración del equilibrio y temor a las caídas son de las mayores causas de inmovilidad. El desequilibrio puede ser el resultado de debilidad general, causas neurológicas, ejemplo, pérdida de reflejos posturales, neuropatía periférica debida a diabetes, alcohol o malnutrición, anormalidades vestibulococleares, ansiedad, hipotensión ortostática o hipotensión postprandial o drogas, ejemplo, diuréticos, hipertensivos, neurolépticos y antidepresivos, o puede ocurrir siguiendo a un encamamiento prolongado. Condiciones psicológicas como ansiedad severa, depresión o catatonia pueden producir o contribuir a la inmovilización. También es destacable que la condición de postración puede tener algunos aspectos gananciales para ciertos pacientes, como es el hecho de ser más atendidos y contar con apoyos económicos extras. Existen múltiples factores que favorecen la inmovilidad en el anciano que pueden dividirse en intrínsecos, cambios relacionados con el envejecimiento y patología de cada persona, y extrínsecos. Tablas 1 y 2. Tabla 1. Factores predisponentes intrínsecos de inmovilidad. Enfermedades musculoesqueléticas, osteoartrosis, fractura de cadera, osteoporosis, aplastamientos vertebrales, artritis, poligamia reumática, patología podológica entre las más frecuentes. Enfermedades neurológicas, ACV, accidente cerebrovascular, enfermedad de Parkinson, demencias en fase avanzada y depresión. Enfermedades cardiovasculares. Enfermedades pulmonares. Enfermedades endocrinas, DM, diabetes mellitus, hipotiroidismo. Déficits sensoriales. Causas psicológicas, síndrome poscaída. Tabla 2. Factores predisponentes extrínsecos de inmovilidad. Factores iatrogénicos, prescripción de reposo, medidas de restricción física, sobreprotección, fármacos, principalmente neurolépticos, benzodiazepinas, antihipertensivos y diuréticos. Factores ambientales, hospitalización, barreras arquitectónicas. Factores sociales, falta de apoyo social y estímulo. 3. Complicaciones asociadas a la inmovilidad. Tras una inmovilidad prolongada se producen cambios en los diferentes órganos y sistemas que tienden, además, a perpetuar el síndrome. Los sistemas afectados con mayor relevancia son el sistema cardiovascular y el músculo esquelético, aunque se afectan la mayoría de los sistemas orgánicos. Su repercusión en el pronóstico del anciano inmovilizado puede ser más relevante que la propia enfermedad subyacente, pudiendo aparecer incluso tras cortos periodos de encamamiento. Las alteraciones más frecuentes de los principales sistemas en los individuos inmovilizados son: aparato cardiovascular, hipotensión ortostática, disminución de la tolerancia al ejercicio, reducción del volumen circulante y de la reserva funcional, trombosis venosa profunda y tromboembolismos, aparato respiratorio, disminución de la capacidad vital, aumento producción de moco, disminución movilidad ciliar, menor reflejo tusígeno.
Atelectasias. Neumonías por aspiración. Sistema musculoesquelético. Debilidad muscular. Atrofia por desuso. Contracturas, rigidez y deformidad articular. Osteoporosis por inmovilización. Tendencia a las fracturas. Retracciones tendinosas. Posturas viciosas. Sistema nervioso, deprivación sensorial. Mayor deterioro cognitivo. Alteración del equilibrio y la coordinación. Trastornos de la atención y falta de motivación. Aparato digestivo. Pérdida de apetito. Trastornos de la deglución y enlentecimiento digestivo. Tendencia al reflujo gastroesofágico. Estreñimiento e impactación fetal. Aparato genitourinario, retención, incontinencia, cálculos. Infecciones urinarias. Alteraciones metabólicas y hormonales. Balances minerales negativos, NKS, PMG, Na. Mayor resistencia a la insulina. Elevación de la paratormona. Deficiencias inmunológicas y alteración de su respuesta. Piel. Áreas cutáneas dolorosas y eritematosas. Maceración y atrofia. Úlceras por presión. Constituyen la principal complicación de la inmovilidad. Las principales complicaciones, agrupadas por dimensiones en el anciano inmovilizado son: complicaciones orgánicas, atrofia de la musculatura, contracturas y anquilosis articulares, úlceras por decúbito, trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, estreñimiento e impactación fecal, incontinencia esfinteriana, deprivación sensorial. Las complicaciones cardiorrespiratorias son menos frecuentes que las musculoesqueléticas, pero comprometen en mayor medida la vida del mayor. Complicaciones psicológicas, trastornos depresivos, delirium, síndrome de la incapacidad aprendida, comportamiento regresivo psicomotor, miedo a caer. Complicaciones sociales, aislamiento social, incapacitación en el autocuidado, institucionalización. 4. Prevención del inmovilismo. La mejor medida preventiva es mantener el grado de movilidad. Diversos estudios coinciden en señalar el ejercicio y en general la actividad física como principal factor para prevenir la inmovilidad. Los beneficios del ejercicio no disminuyen con la edad. Así se produce un aumento de la capacidad cardiovascular, de la musculatura y de la densidad ósea. Disminuye la ansiedad, la hostilidad y los síntomas depresivos y favorece la socialización. El anciano que lleva un tipo de vida autónoma y activa, con la realización regular de ejercicio, tiene disminuido estadísticamente su riesgo de mortalidad. Los mayores que han hecho ejercicio desde siempre envejecen mejor y presentan menor incapacidad funcional. Según diversos estudios, la población que realiza menos ejercicio físico son los ancianos muy mayores y de sexo femenino. Es necesario estimular al anciano a mantenerse activo y proponerle que acuda a clubes de ancianos o centros de día, si es posible. Además, es importante permitir al anciano que realice o participe todo lo que pueda en las actividades de la vida diaria y a su propio ritmo. Hay que evitar la sobreprotección por parte del cuidador, haciendo por él las tareas más rápido y mejor, ya que así se acelera el grado de dependencia. 2. Técnicas de movilización de pacientes. 2,1. Introducción. La mayoría de las personas que acuden a los centros sanitarios o que se encuentran internadas en los mismos tienen disminuidas sus capacidades a causa de su enfermedad. Esto provoca que, en muchos casos, no puedan movilizarse por ellas mismas, con lo cual necesitan de la ayuda del personal sanitario para realizar los movimientos imprescindibles. Estos movimientos deben seguir unas normas mínimas para disminuir los riesgos y favorecer la comodidad. La movilización de los enfermos comprende las técnicas para colocarlos y moverlos correctamente en la cama, en la habitación, en la silla de ruedas, en la camilla hacia otros lugares del centro, hacia otros centros, etc. 2,2. Tipos de movimientos y cambios de posición en pacientes colaboradores y no colaboradores.
El movimiento se define como todo cambio de posición que experimentan los cuerpos de un sistema o conjunto en el espacio con respecto a ellos mismos o con arreglo a otro cuerpo que sirve de referencia. Con el concepto de posición nos referimos a la alineación de segmentos orgánicos que se adecua de forma intencionada con fines de comodidad, diagnóstico o tratamiento. 1. Tipos de movimientos. Reflejo o involuntario. Son los que se realizan de forma inconsciente. Garantizan en muchos casos la supervivencia, por ello, su exploración es muy importante. Movimiento voluntario. Son aquellos que se regulan por la voluntad, pero también por la experiencia anterior del sujeto y las informaciones del mundo exterior. Movimiento natural. Es un tipo de movimiento que no se ajusta a un patrón determinado, únicamente está condicionado por las limitaciones del cuerpo. Movimiento espontáneo. Está muy determinado por los estados afectivos del sujeto. Movimiento artificial. Es el que se sujeta a normas y patrones, exige la intervención constante de la voluntad para retener y mantener el movimiento aprendido. Movimiento automático. Resulta de la insistente repetición de un movimiento, después de muchas veces no resulta preciso el concurso de la voluntad. Este movimiento permite desprender la conciencia de la ejecución del movimiento y llevarla a otra actividad diferente. Este tipo de movimiento es de gran interés para el ser humano y el desarrollo de sus aprendizajes. Movimiento expresivo o subjetivo. Se realiza con la idea de expresar y comunicar una idea o un sentimiento. Está relacionado con todo lo que sea comunicación. Movimiento funcional. El que se orienta al dominio de los objetos, busca la destreza, la habilidad en el manejo de las cosas. 2. Preparación previa a la movilización del paciente. Antes de iniciar cualquier movilización del paciente, es importante explicarle lo que vamos a hacer y el procedimiento a seguir. Pide que participe y ayude en la medida de lo posible, salvo contraindicaciones. Los pasos previos a toda movilización son: 1. Preparar el material que vamos a utilizar. 2. Frenar la cama. 3. Lavado de manos. 4. Solicitar información acerca del paciente, al médico, enfermera, fisioterapeutas, etc. Es importante saber que no existe contraindicación alguna para la movilización o qué peculiaridades tiene cada paciente antes de ser movilizado. 5. Observar con detención al paciente, sondas, sueros, drenajes, sistemas de inmovilización, etc. Los tubos de drenaje estarán en todo momento más bajos que el paciente para drenar favoreciendo la gravedad. La bolsa de orina por debajo de la altura de la vejiga, para que no exista rebosamiento de orina, y los botes de sueros, gotero, colocados en los soportes del cabecero preparado para tal fin. 6. Si hay alguna incidencia con el gotero o con los drenajes, se le comunicará al personal sanitario responsable del paciente. 7. Hablar con el paciente, explicarle lo que vamos a realizar. Averiguar su estado anímico, valoración mental, valoración física de las partes de su cuerpo que mueve con facilidad y cuáles no. 8. Utilizar ayudas mecánicas cuando sea posible, en caso contrario adoptar una posición adecuada. Mecánica corporal. 3. Movilización del paciente encamado. Para movilizar un paciente encamado, lo primero a tener en cuenta es su estado y conocer si puede colaborar con nosotros o si no es posible su ayuda para cambiar de postura. Esto nos determina dos tipos distintos de actuaciones. A paciente no colaborador. Se debe realizar la movilización entre dos personas, que a su vez nos dan dos formas o disposiciones distintas de trabajo. 1. Una persona a cada lado de la cama, frente al enfermo. Pondremos los pies separados y las rodillas ligeramente flexionadas. Se retirará la ropa superior de la cama y la almohada del paciente. Se introducirá un brazo por debajo del hombro del paciente y otro por debajo del muslo, sujetando al paciente y levantándolo con cuidado hasta llevarlo a la posición deseada. Se deben evitar fricciones y sacudidas bruscas, para lo cual es conveniente ayudarse de una entremetida. 2. Las dos personas del mismo lado de la cama. La primera persona coloca un brazo por debajo de los hombros del paciente
y el otro por debajo del tórax. La segunda persona coloca sus brazos por debajo de la región glútea. Entonces elevan cuidadosamente al paciente hacia la posición requerida. B. Paciente colaborador. Es suficiente una sola persona que se situará junto a la cama del enfermo, frente a él a la altura de su cadera. Uno se indicará al enfermo que se agarre a la cabecera de la cama, flexionando las rodillas, colocando la planta de los pies sobre la superficie de la cama. 2. El profesional colocará sus brazos por debajo de las caderas del paciente. 3. Se le pedirá al paciente que haciendo fuerza con sus pies y brazos intente elevarse. 4. En este momento, el profesional con sus brazos debe ayudar al enfermo a adoptar la nueva posición. 5. Si la agilidad del paciente lo permite, puede realizar el cambio solo. C. Movilización del paciente con ayuda de una sábana. Se realiza entre dos celadores, o bien entre un celador y un auxiliar de enfermería, uno a cada lado de la cama. 1. Doblar la sábana en su ancho a la mitad. 2. Hacer un segundo doble en su largo a la mitad. 3. Colocarla al paciente por debajo, de forma que llegue desde el hombro hasta el muslo. 4. Se enrolla la sábana por los laterales sujetándola cada persona fuertemente, pudiendo mover al paciente hacia cualquier lado de la cama. D. Movilización del paciente hacia el borde de la cama. Su empleo está justificado en todo enfermo que por cualquier circunstancia no coopere. Los pasos a seguir son: 1. El celador se ubicará en el lado de la cama hacia donde se moverá al enfermo. Esta posición va a evitar que el paciente se caiga. 2. Quitar la ropa de la cama, a excepción de la sábana encimera que quedará cubriendo al paciente. 3. Colocar el brazo del paciente que se encuentre más cercano a nosotros a lo largo de su tórax. De esta manera se evita la resistencia al movimiento del paciente y se impide que se lesione el brazo. 4. Colocar un pie delante del otro y flexionar las rodillas. De esta forma aseguramos el uso del grupo de músculos de las piernas más adecuados durante el movimiento. 5. Situar un brazo debajo del hombro más alejado del paciente, de forma que la cabeza de éste descanse en el antebrazo manteniendo el codo doblado. Poner el otro brazo debajo de la curvatura lumbar del paciente. 6. Tensar los músculos glúteos y abdominales, para de esta forma prepararlos para el movimiento y proteger a la vez a los órganos internos de lesiones. 7. Tirar de la cabeza, hombros y tórax del paciente hacia el lado que se quiere mover, balanceándose hacia atrás y cambiando el propio peso al pie trasero. 8. Para mover la zona de los glúteos del paciente, poner un brazo debajo de la cintura de éste y el otro debajo de los muslos. Repetir los pasos 6 y 7 tirando de los glúteos. 9. Para mover los miembros inferiores del paciente, situar un brazo debajo de los muslos y el otro debajo de las piernas. Repetir los pasos 5 y 6 tirando de las piernas. Movilización del paciente hacia arriba de la cama. Podemos usar los procedimientos para su empleo en los cambios posturales. Procedimiento 1. Se emplea cuando los enfermos no cooperan, lo cual implica que se necesitan para llevarlo a cabo dos celadores. Los diferentes pasos a seguir son: 1. Explicar al paciente el procedimiento. 2. Quitar la almohada. 3. Cada uno debe de colocarse a un lado de la cama, con el cuerpo girado ligeramente hacia la cabecera de la cama, con el pie más cercano a la cabecera de la cama mirando en esa dirección y con las rodillas flexionadas. 4. A continuación, cada celador colocará su brazo más cercano al hombro del paciente por debajo de éste, mientras que el otro lo colocarán debajo de los muslos del paciente. 5. Finalmente, proceder a levantar y mover al enfermo manteniendo las rodillas rectas. No debemos olvidar que el grupo de músculos que interviene de forma decisiva en el levantamiento del paciente es el de los miembros inferiores. Procedimiento 2. Tiene la misma indicación que el anterior, pero se lleva a cabo con la sábana de arrastre. Para su ejecución es necesaria también la presencia de dos celadores. 1. Desnudar la cama, dejando únicamente cubierto al enfermo con la sábana encimera. 2. Cada uno se situará a un lado de la cama.
3. Para la colocación de la sábana se pondrá primero al paciente a un lado de la cama, y por el lado que queda libre se colocará la sábana doblada por la mitad. A continuación, se volverá al paciente hacia el otro lado de la cama y el celador que ahora queda libre terminará de colocar la sábana. 4. Coger la sábana entre los dos celadores, y a la vez que se levanta al enfermo, moverlo hacia arriba. 5. Retirar la sábana siguiendo el mismo procedimiento que se ha empleado para colocarla. Procedimiento 3. Se ejecuta cuando el enfermo coopera. Se requiere solo una persona. 1. Utilizar el procedimiento del entrecruzamiento de brazos para levantar al paciente y así poder retirar la almohada. 2. Acostar al enfermo de nuevo e indicarle que flexione las rodillas apoyando los pies en la cama y que se agarre al cabecero de la cama con las manos. 3. Seguidamente pasar el brazo que se encuentra más cercano al hombro del paciente por debajo del cuello de este, mientras que el otro brazo lo situamos debajo de sus muslos. 4. Una vez que se esté preparado, se le indica al paciente que tire con sus manos hacia la cabecera, a la vez que se le ayuda moviendo su cuerpo hacia la misma. 5. Por último, se le coloca la almohada y se le arregla la cama. 4. Cambios posturales. Los cambios posturales son las medidas que tienen por objetivo alterar las áreas de presión, evitar contracturas, deformidades, lesiones en la piel y tejidos subyacentes, y favorecer la comodidad y bienestar del paciente. Para realizar estos cambios se deben seguir unas normas generales. Preparar el área en que se va a trabajar, quitando todos los elementos que puedan entorpecer. Procurar realizar el esfuerzo con los músculos mayores y más fuertes, muslos y piernas. Acercarse lo máximo posible a la cama del enfermo, para que el esfuerzo sea menor. Mantener recta la columna vertebral. Evitar en lo posible apoyar directamente al paciente sobre sus lesiones. Mantener el alineamiento corporal, la distribución del peso y el equilibrio. Evitar el contacto de las prominencias óseas entre sí. Evitar el arrastre. Si fuera necesario, elevar la cabecera de la cama lo mínimo posible y el mínimo tiempo. No utilizar flotadores. Favorecer las posiciones y acomodar al paciente mediante la utilización de almohadas, cojines, sábanas o toallas enrolladas, soporte para los pies. La selección y planificación de la realización de los cuidados debe estar en función de las necesidades del paciente. El plan de cambios posturales debe contemplar realizarlos cada 2 a 3 horas en pacientes encamados, siguiendo una rotación programada e individualizada. En periodos de sedestación efectuar movilizaciones cada hora, y enseñar al paciente a movilizarse cada 15 minutos si pudiera hacerlo de forma autónoma. Las posiciones más frecuentes en la realización de cambios posturales son decúbito supino, posición de Fowler y semi-Fowler, decúbitos laterales derechos e izquierdos, decúbito prono, posición de Sims. Estas posiciones anatómicas se explican en el último apartado del tema. 5. Movilización para la posición sedente y bipedente. Tenemos varios tipos de posturas en las que nuestro cuerpo pasa gran parte del día. Analizaremos las posiciones sedente y bipedente y cómo debemos llegar a ellas partiendo de una posición encamada del paciente. Posición sedente. Es la posición sentada, con los miembros inferiores formando un ángulo más o menos recto con la espalda, la columna vertebral recta y la cabeza mirando al frente. Dentro de esta posición distinguimos 3 tipos. Fowler elevada. El paciente está sentado en la silla o en la cama con el tronco vertical y los miembros inferiores en ángulo recto situados sobre un plano duro. Fowler. El paciente está sentado en la cama con la cabecera a 45° y con ligera flexión de los miembros inferiores. Semi-Fowler. Igual que la anterior pero con la cabecera a 30°. Los pasos a seguir para la colocación en posición de sedente son los siguientes. 1. El profesional se situará a un lado de la cama y debe explicar al paciente el procedimiento.
2. El brazo del paciente más cercano al profesional se debe apoyar en el hombro de este. 3. El profesional asirá al paciente por la espalda y cuello con una mano y por el hombro con la otra. 4. Se incorporará lentamente y se ayudará en su acomodo usando cojines o almohadas si es preciso. Posición bipedente. Es la posición cuando estamos de pie, erguidos. El profesional debe seguir los siguientes pasos. 1. Colocar al enfermo en el borde de la cama y sentarlo lentamente. Observar signos de un posible mareo y si éste se produce volver a acostar rápidamente. 2. Bajar la cama hasta que los pies del paciente toquen el suelo. Colocar bata y zapatillas. 3. Colocarse frente al enfermo y poner sus manos sobre los hombros del profesional o agarradas por detrás de la cabeza. 4. Doblar las rodillas y coger al enfermo por la parte posterior de la cadera situando un pie entre medias de los suyos y el otro más atrás. 5. Usar el peso corporal del profesional para echarse para atrás e ir levantando al enfermo controlando no caerse con el pie de atrás. 6. Estirar las rodillas para ponerse de pie y soltar al enfermo, solo cuando esté totalmente seguro de que se sostiene sin problemas y no hay riesgo de caídas. 6. Movilización para el levantamiento mediante grúa mecánica. La grúa se puede definir como un elemento auxiliar del que dispone el personal sanitario para movilizar al enfermo dependiente con mayor seguridad y menor riesgo de lesiones para él y los profesionales. Con su utilización se pretende movilizar los pacientes más dependientes con menor esfuerzo del personal. La movilización con grúa debe seguir un procedimiento determinado que detallamos a continuación. El centro deberá contar con al menos una grúa de movilización, arnés y personal adecuado. Se deberá informar al paciente en todo momento del procedimiento, pedir su colaboración si fuese posible, así como preservar su intimidad. Para comenzar, habremos de asegurarnos que la cama esté frenada y en posición horizontal. Seguidamente se colocará el arnés pudiendo hacerse de dos formas distintas. 1. En decúbito lateral. Girar al enfermo en decúbito lateral. En casos de fractura de cadera, acomodar una almohada entre las piernas para evitar que las junte. Colocar el arnés y una entremetida hacia la mitad. Posteriormente girar hacia el decúbito contrario y acabar de estirar el arnés y la entremetida. Las bandas de la parte inferior del arnés se pasan por debajo de las piernas entrecruzándose. La de la pierna derecha para colgar en el gancho izquierdo y la de la pierna izquierda en el gancho derecho. En enfermos con fracturas de cadera es muy importante que las piernas queden separadas, por eso se entrecruzan las cintas del arnés. 2. Desde la posición de sentado. Incorporar al enfermo hasta la posición de sentado. Colocar el arnés de arriba a abajo, por debajo de una sábana entremetida, como si el enfermo estuviera sentado en una silla hasta la altura de la cintura. Acostar de nuevo al enfermo y pasar las bandas de las piernas por debajo de los muslos cruzándolas como se explicó anteriormente. Una vez colocado el arnés, por cualquiera de ambos métodos, elevar un poco el brazo de la grúa y acercar esta a la cama o silla desde donde se desee movilizar al enfermo. Colocar las bandas de la parte superior del arnés en los enganches de los lados correspondientes o en la percha supletoria, si la grúa dispone de esta. Estas bandas superiores se colocarán en la posición más corta, es decir, más cercana al cuerpo del arnés, y las bandas inferiores en la posición más alejada, entrecruzándolas, con el fin de que el enfermo esté más sentado al elevarlo. En enfermos con fractura de cadera, en el momento en que está elevado sobre la cama para el traslado al sillón o viceversa, conviene sujetar la pierna operada, manteniendo la alineación del miembro para disminuir el dolor. Se procederá a continuación a elevar al enfermo con suavidad hasta una altura de separación suficiente entre la cama y el mismo. Abrir las patas de la grúa para aumentar la estabilidad de ésta y conseguir así mayor seguridad en el traslado. Transportar al enfermo hasta el sillón o viceversa y descender una vez situado encima hasta la posición de sentado. Se asegurará que no queden arrugas tirando del arnés. En el caso de que el enfermo necesite sujeción adicional, se pueden utilizar las bandas largas del arnés,
dejando este puesto para sujetarlas en los brazos del sillón, evitando así que el enfermo se resbale con facilidad. 7. Elementos auxiliares para la movilización. Aumentan la estabilidad de la marcha, incrementan la base de sustentación, descargan parte del peso que soportan las extremidades inferiores, con lo que disminuye el dolor y proporcionan confianza y seguridad. Entre estos elementos destacan: el bastón está justificado en casos de debilidad muscular de un miembro inferior, para aliviar dolores articulares secundarios a la marcha, ampliar la base de sustentación si existe inestabilidad, compensar deformidades o como punto de referencia si existe deficiencia sensorial. Debe usarse en el brazo contralateral a la pierna afecta, ya que así se produce un patrón de la marcha normal y se aumenta más la base de sustentación. La longitud del bastón debe corresponder a la altura entre el suelo y la apófisis estiloides del cúbito, estando el paciente de pie con los brazos caídos. Las muletas, que proporcionan más sujeción, descarga y estabilidad. Se utilizan en casos de debilidad muscular en ambos miembros inferiores, incapacidad para apoyar uno de ellos, incapacidades de la mano y de la muñeca o afección importante del equilibrio. Hay dos tipos fundamentales, las que se ajustan en el codo y las axilares. Las primeras son preferibles por ser más ligeras, dan mayor autonomía, por ejemplo al abrir puertas, y no producen complicaciones como la compresión del plexo braquial. El empleo de bastones o muletas aumenta el gasto de energía en la deambulación hasta en un 60%, por lo que debe potenciarse la resistencia y la fuerza de extremidades y tronco. El andador, cuyo uso es recomendable tras periodos prolongados de inmovilidad con debilidad generalizada, o si la marcha no es estable. Existen distintos tipos de 4 patas con ruedas, etc. La elección dependerá de las características del enfermo. Así, los que tienen ruedas son preferibles si hay dolor en el hombro y en general, producen una marcha más rápida y suave aunque más insegura. Sillas de ruedas, que tienen que adaptarse a la constitución, peso, discapacidad y pronóstico del paciente. La silla tiene que ser cómoda, estable y distribuir las presiones de forma adecuada, así como facilitar las transferencias. La estabilidad se consigue con la cabeza y cuello en posición vertical, caderas flexionadas a centésimo, caderas en ligera abducción y hombros en rotación interna, con los brazos y pies apoyados y la espalda ligeramente inclinada hacia atrás. 3. Mecánica corporal. Principales transferencias. 3,1. Concepto. La mecánica corporal estudia el equilibrio y movimiento de los cuerpos aplicado a los seres humanos, y se conceptualiza como la disciplina que trata del funcionamiento correcto y armónico del aparato musculoesquelético, en coordinación con el sistema nervioso. Entre sus objetivos destacan: disminuir el gasto de energía muscular, mantener una actitud funcional y nerviosa, prevenir complicaciones musculoesqueléticas. Estos objetivos se basan en los efectos que la mecánica corporal tiene en la piel: liberación de desechos, secreción sebácea y sudorípara, excitación nerviosa, estimulación del mecanismo vasomotor cutáneo. Aparato respiratorio: intercambio gaseoso, ventilación y rendimiento pulmonar. Circulación sanguínea: transporte de oxígeno y dióxido de carbono, hormonas, enzimas, vitaminas y productos de desecho. Generación de calor y nutrición celular, sistema músculo-esquelético, crecimiento, volumen, fuerza muscular y ósea, recuperación de elasticidad y contractibilidad, evitar la formación de adherencias y falsos tejidos en caso de lesiones o fracturas. Tejido nervioso, efectos vigorizante y sedante, y tejido adiposo, reabsorción de grasas. Aumentar o restablecer la capacidad corporal de un individuo o de cualquier parte de su cuerpo para realizar actividades funcionales, mejorar su aspecto físico, evitar o disminuir desequilibrios. Ejercicios con fines deportivos, de diagnóstico o terapéuticos. Movilización para lograr descanso y efectos biológicos o psicológicos progresivos. Transferencia o desplazamiento de un lugar a otro. Uso de elementos o dispositivos de apoyo y seguridad. Por tanto,
Comprende las normas fundamentales que deben respetarse al realizar la movilización o transporte de un peso, con el objetivo de utilizar el sistema músculo-esquelético de forma eficaz y evitar la fatiga innecesaria y la aparición de lesiones en el profesional. 3,2. Conceptos básicos de la mecánica corporal. La gravedad. Se define como la fuerza de atracción de la Tierra sobre los seres humanos. Esta fuerza se ejerce sobre todas las partículas de los cuerpos. La suma de todas estas fuerzas determina el peso. Cuando se trabaja a favor de la gravedad se facilita el movimiento, y si es en contra existe mayor dificultad de este. El punto de aplicación del peso en los cuerpos es el centro de gravedad. En los objetos rígidos el centro de gravedad se mueve a la par de los objetos, pero en los flexibles como el cuerpo humano el centro de gravedad no está fijo, sino que varía continuamente con las distintas posiciones que se adoptan. Puede variar su posición en función de la constitución del individuo, está más alto en hombres y niños que en las mujeres, y se modifica al adoptar el cuerpo distintas posturas. Otros factores que también pueden modificarlos son la edad o los complementos como las prótesis. En las actividades diarias y profesionales, se debe intentar conservar el centro de gravedad en posición anatómica. Un desplazamiento excesivo de este provocaría compensaciones del aparato locomotor, y como consecuencia de ello, con el paso del tiempo disfunciones mecánicas. Línea de gravedad. Es aquella que, perpendicular a la superficie, contiene el centro de gravedad. En el hombre la línea de gravedad pasa por detrás de la oreja, región posterior de la columna cervical, parte anterior de la columna dorsal, parte posterior de la columna lumbar, parte anterior de la columna sacra, delante de la articulación del tobillo. Base de sustentación. Es la zona en la que se apoya un cuerpo, y está delimitada por los puntos de apoyo. Si la base de sustentación es mayor, se conseguirá un mayor equilibrio. Equilibrio. Se consigue cuando las fuerzas que actúan sobre un cuerpo se encuentran totalmente compensadas. Estabilidad. Se consigue mientras que el centro de gravedad se sitúe por dentro del objeto, la base de sustentación sea amplia y el centro de gravedad está bajo. Inestabilidad. Se provoca cuando la línea de gravedad se encuentra fuera de la base de sustentación. Esta es pequeña y el centro de gravedad está alto. 3,3. Principios de la mecánica corporal. Existen una serie de principios de mecánica corporal que hay que tener en cuenta. Los grandes músculos se fatigan más despacio que los pequeños. Los músculos se encuentran siempre en ligera contracción. La estabilidad de un objeto es mayor cuando tiene la base de sustentación ancha, un centro de gravedad bajo y cuando la línea de gravedad cae de forma perpendicular dentro de la base de sustentación. El esfuerzo que se requiere para mover un cuerpo depende de la resistencia del cuerpo y de la fuerza de gravedad. La fuerza requerida para mantener el equilibrio de un cuerpo aumenta conforme la línea de gravedad se aleja del punto de apoyo. Los cambios de actividad y posición contribuyen a conservar el tono muscular y evitar la fatiga. La fricción entre un objeto y la superficie sobre la que se desplaza es igual a la magnitud del trabajo necesario para moverlo. Empujar o deslizar un objeto requiere menos esfuerzo que levantarlo porque levantarlo implica un movimiento contrario a la gravedad. Servirse del propio peso para contrarrestar el peso del paciente requiere menos energía en el movimiento. 3,4. Posicionamiento del cuerpo humano. Si cumplimos los principios de la mecánica corporal, en el transcurso de las actividades diarias, ayudaremos a prevenir lesiones musculoesqueléticas y la fatiga. Existen una serie de medidas que nos ayudan a mantener el correcto posicionamiento del cuerpo humano. Usar zapatos de tacón bajo, suela flexible antideslizante y cerrados de talón favorece el alineamiento correcto del cuerpo y previene accidentes. Flexionar la cadera y las rodillas en lugar de doblar la cintura conserva bajo el centro de gravedad, pues distribuye uniformemente el peso entre la mitad superior e inferior del cuerpo ayudando a mantener el equilibrio. Separar bien los pies
consigue que haya una base de sustentación amplia en la que apoyarse, proporcionando una estabilidad lateral y bajando el centro de gravedad. Alinear las diferentes partes del cuerpo, moviendo los pies para evitar torcer o doblar la cintura, mantiene el centro de gravedad directamente encima de la base de sustentación. Procurar acercar los objetos lo máximo posible al cuerpo. Contraer músculos abdominales y glúteos antes de mover una carga para estabilizar la pelvis. Solicitar ayuda cuando se precise, para evitar lesiones y fatiga. Es preferible, si es posible, tirar de un objeto que empujarlo, pues los músculos flexores del codo son más fuertes que los extensores. Para cargas pesadas hay que valerse de dispositivos de ayuda o mecánicos, si se cuenta con ellos. La aplicación de unas mínimas normas en cada una de las posiciones que adoptamos en el transcurso de nuestra vida profesional y personal puede contribuir de una forma decisiva en el control de las lesiones músculo-esqueléticas y de la fatiga. Analizaremos las posiciones más frecuentes. A. Posición erguida o bipedestación. Se deben mantener los pies paralelos entre sí y separados unos 15 a 20 cm, de forma que el peso se distribuya por igual entre los dos miembros inferiores, logrando disminuir la tensión sobre las articulaciones que aguantan dicho peso. Flexionar las rodillas, contraer abdomen y glúteos, bascular levemente la pelvis hacia atrás, mantener la espalda recta y la barbilla levemente hacia abajo. B. Posición sentada o de sedestación. Sentarse en una silla de respaldo recto y colocar una almohada o toalla enrollada que dé soporte a la parte baja de la espalda. Levantar una pierna un poco más que la otra, colocándola en un banco PE, para evitar el cansancio. Si la silla tiene brazos, flexionar los codos apoyando los antebrazos sobre aquellos para evitar la sobrecarga en los hombros. Si se conduce un automóvil, ajustar el asiento a una distancia cómoda del volante, con las rodillas a nivel del asiento. C. Para agacharse correctamente. Separar los pies unos 25 a 30 centímetros, adelantando un poco uno de ellos para ensanchar la base de apoyo. Flexionar las rodillas cargando más peso sobre el pie de delante que sobre el de atrás. Mantener recta la mitad superior del cuerpo sin doblar la cintura. Para levantarse, extender las rodillas y mantener la espalda recta. D. Para levantar una carga. Colocar los pies como en la posición de bipedestación. Mantener la espalda recta y bajar el cuerpo para acercarse a la carga flexionando las rodillas y sin doblar la cintura. Si es necesario girar, se hará con todo el cuerpo y no solo con la espalda. Rodear la carga y levantarla usando los músculos de brazos y piernas. Mantener en todo momento la carga cerca del cuerpo y a la altura de la cintura. Si la carga es muy pesada, se debe solicitar la ayuda de otra persona. Usar accesorios de ayuda que faciliten la labor. E. Para empujar y tirar de una carga. Situarse cerca de la carga, colocando un pie ligeramente adelantado con respecto al otro, con unos 30 cm de separación entre ambos. Mantener la espalda recta y doblar caderas y rodillas, nunca la cintura. Contraer músculos de los miembros inferiores, los abdominales y glúteos y fijar la pelvis. Para empujar. Apoyar las manos sobre la carga flexionando los codos. Inclinarse sobre la carga cambiando el peso de la pierna trasera a la delantera y empujar suavemente. Para tirar. Agarrar la carga, flexionar los codos e inclinarse en sentido contrario a esta. Cambiar el peso de la pierna delantera a la trasera y tirar suavemente. Si la carga es muy pesada, se debe pedir ayuda a otras personas o usar accesorios, si hay disponibilidad de ellos. 3,5. Principales transferencias. Las transferencias de enfermos se realizan habitualmente entre dos profesionales, excepto en algunos casos especiales, levantamiento de enfermos en bloque, etc., que requieren la participación de un número mayor de personas. Aunque existen numerosas actividades que precisan de la transferencia de enfermos, las más frecuentes y las que mayor demanda física requieren para los profesionales son el paso del enfermo desde la cama a una camilla, de aquí a una butaca o silla de ruedas y desde estas a la cama.
Esta última es la que mayor esfuerzo físico requiere, pues la carga es ascendida en contra de la fuerza de la gravedad. 1. Transferencias más frecuentes. A traslado camilla-cama o viceversa. Distinguimos entre 1. Personas independientes. Se precisa de una sola persona que revise y ayude al paciente. Se explica el proceso. Se sitúa la camilla junto a la cama sin dejar ningún espacio entre ellas. Las ruedas de ambas deben estar frenadas. Comprobar que el enfermo no tiene colocada ninguna sonda, nasogástrica vesical, drenaje o sistema de suero que dificulte el traslado. Animar a que el enfermo se deslice y se cambie de ubicación. 2. Personas dependientes. Un paciente dependiente o no colaborador no se puede trasladar por sí mismo, e incluso puede que ni preste ayuda, lo que conlleva una mayor dificultad en la transferencia. Se explica el procedimiento al paciente. Se colocan cama y camilla en la posición adecuada y se frenan. Se debe mantener la intimidad del enfermo cubriéndolo con una sábana, a ser posible. Si tiene sonda vesical, se pinza y se traslada encima del paciente para evitar infección urinaria. El sistema de suero ofrece distintas alternativas, siendo la preferible colocarlo en un pie con ruedas. Existen materiales que nos sirven de ayuda como tablas deslizantes, las sábanas de la cama, grúas o camas eléctricas. Entre las personas dependientes distinguimos varios tipos de traslados o transferencias. 3. Traslado simple en brazos. Se precisa una sola persona. Se utiliza en niños, personas de poco peso y personas que pueden ayudar. El profesional coloca sus brazos por detrás de espaldas y glúteos, y el paciente rodea con los brazos el cuello del profesional. Flexionar las rodillas al coger la carga y extenderlas al levantarla. 4. Traslado en horizontal con la camilla en paralelo. Se precisan 4 personas. Se coloca la camilla en paralelo, junto a la cama y a una misma altura. Se frenan las ruedas de cama y camilla. 2 personas se colocan en el lado de la camilla, una en el centro y otra en la cabecera, y otras 2 en el lado de la cama, una en el centro y otra en la zona de los pies. Se introducen los brazos con la palma de la mano hacia arriba por detrás del paciente, cargando cada profesional con las estructuras de su zona. Se levanta el enfermo, se traslada y se retiran todos los brazos al mismo tiempo. Los movimientos deben ser suaves para reducir las molestias al enfermo y las distensiones en el personal. 5. Traslado en horizontal con la camilla en perpendicular. Se precisan al menos 3 personas que se situaran a un lado de la cama. Se coloca la camilla en ángulo recto con la cama con su cabecera en los pies de la cama y a una misma altura. Se frenan las ruedas de cama y camilla. Las 3 personas adelantan el pie más cercano a la camilla para aumentar su base de apoyo. Se introducen los brazos con la palma de la mano hacia arriba por detrás del paciente, cargando cada profesional con las estructuras de su zona. Uno el tercio superior, cabeza y hombros, otro el tercio medio, pelvis y cadera y el último el tercio inferior, cadera y piernas. Se levanta el enfermo. Se traslada caminando junto a la camilla, y se deposita retirando todos los brazos al mismo tiempo. Los movimientos deben ser suaves para reducir las molestias al enfermo y las distensiones en el personal. 6. Traslado camilla-cama con sábana. Es similar al traslado horizontal con la camilla en paralelo. Hay que situarse de la misma forma, y se agarra los bordes de la sábana enrollados todo lo posible hacia el enfermo. Levantar y trasladar a un tiempo. B. Traslado cama a sillón silla de ruedas. Inmovilizar cama y silla frenando las ruedas si disponen de ellas, colocando la silla en paralelo a la cama por el lado que lo vayamos a bajar. Cubrir la silla con una sábana y prepara cojines y o almohadas para cuando lo sentemos. La cama debe tener una altura que permita al paciente pisar de forma natural el suelo. La cabecera debe estar levantada a unos 20/30. Sentar al paciente en el borde de la cama y situarse enfrente con las rodillas ligeramente flexionadas. Poner las zapatillas en los pies y ofrecerle una bata o pijama.
El profesional sujeta al paciente por la espalda, y este por los hombros al profesional. Si presenta signos de mareo, hay que volver a acostarlo. Ir girando cuando el paciente comienza a sentarse y doblar las rodillas a medida que se sienta. Acomodar al enfermo. Colocar pies y brazos en soportes de apoyos y colocar cojines para prevenir edemas si fuese necesario. Enseñar el manejo de la silla de ruedas si fuese necesario. Traslado silla de ruedas sillón a cama. Inmovilizar cama y silla frenando las ruedas si disponen de ellas, colocando la silla en paralelo a la cama por el lado que lo vayamos a subir. Retirar las almohadas y la ropa que cubre al paciente. Coger al paciente por la cintura y ayudarlo para que se ponga en pie a un lado de la cama. Si disponemos de banquito que nos proporcione un poco más de altura, ayudarle a subir en él. Sentarlo en el borde de la cama. Colocar un brazo en la espalda del paciente a la altura de los hombros y el otro debajo de las rodillas y ayudarlo a acostarse. Si el paciente no colabora, este proceso requiere de 2 o más personas. 2. Factores que condicionan las transferencias. Las transferencias se ven condicionadas por numerosos factores como son la cama, sus dimensiones y la disposición del paciente en ella. Las zonas de agarre para sujetar al paciente. Axilas en zona cefálica y corvas en zona distal. La carga que soporta cada profesional es distinta, pues el peso del tronco del paciente es notoriamente superior al de las extremidades inferiores, por lo que el profesional que sujeta la parte axilar debe hacer un mayor esfuerzo. Las distintas variables entre los dos profesionales, desigualdad de constitución física entre ambos, altos y bajos, hombres y mujeres, con antecedentes de lesiones de espalda o no, etc. Todo ello hace que el trabajo no esté correctamente distribuido y que haya un profesional que realice más esfuerzo que el otro durante la transferencia del enfermo. El paciente por dolor, temor, demencia, puede realizar durante la transferencia movimientos bruscos que modifiquen su centro de gravedad y dificulten la transferencia, originando un mayor esfuerzo de los profesionales que la realizan. Las zonas de agarre del enfermo no son las adecuadas y, bien por temor a lesionar o por lesión previa existente en la zona, puede dificultar la transferencia y aumentar el esfuerzo de los profesionales. El mobiliario del hospital no es el adecuado. Se usan indistintamente butacas con respaldo alto o bajo, reclinables o no, etc. Los espacios pequeños de las habitaciones dificultan las transferencias. El ritmo de trabajo que impone la dinámica del centro no permite establecer pausas de descanso entre los periodos en los que se realizan las transferencias. La información y formación que poseen los profesionales del centro en ergonomía de las transferencias y mecanismos de autoprotección es escasa, autodidacta o recibida por compañeros más expertos. El hospital carece de dispositivos mecánicos de ayuda, o bien, en ocasiones son rechazados por los propios profesionales que los consideran poco eficaces e inoperantes. 4. Prevención de caídas en el paciente. El medio hospitalario puede ser un elemento de apoyo para el paciente, pasamanos, superficies antideslizantes, pero también puede aumentar el riesgo de caídas, entorno extraño, desorientación. Las caídas en un centro hospitalario son un hecho real, de frecuencia relativamente baja y consecuencias normalmente no graves. Son, por tanto, un problema de salud con repercusiones tanto a nivel personal como de costes sanitarios. Solo el 5% de las caídas produce lesiones graves, pero pueden limitar la movilidad del usuario ocasionando discapacidad temporal o permanente, pudiendo aparecer complicaciones que agraven su pronóstico vital. Garantizar la seguridad del enfermo y prevenir las caídas son importantes indicadores de calidad hospitalaria. 4,1. Protocolo de prevención de caídas de pacientes hospitalizados. Con prevención de caídas nos referimos a los cuidados que deben ser prestados para mantener cubierta la necesidad de seguridad del paciente y su entorno mientras esté hospitalizado. No existe una sola definición de caída, entre otras tenemos. Según la OMS se define como la consecuencia de cualquier acontecimiento que precipite al individuo al suelo en contra de su voluntad.
La definición que nos parece más completa es la siguiente: el súbito y no intencionado cambio de posición que causa la precipitación del individuo a un nivel inferior, sobre un objeto o el suelo, aclarando que no es consecuencia de un episodio agudo de parálisis, crisis epiléptica o fuerza externa irresistible. Según el tipo de caídas podemos distinguir dos grupos. Caída accidental. Un factor externo actúa sobre una persona alerta y sin dificultades para caminar, originando la caída. Caída no accidental. Puede producirse por una pérdida súbita de conciencia en un sujeto activo o en personas con alteración de la conciencia o dificultad para la deambulación. Existen una serie de factores de riesgo en las caídas. La identificación de estos factores de riesgo es una herramienta útil en el diagnóstico de estas. Pueden ser intrínsecos o personales y extrínsecos o ambientales. Intrínsecos o personales. Son factores asociados a la situación personal y clínica del enfermo, pudiendo aumentar el riesgo de caídas. Destacan: edad avanzada, historia previa de caídas, caída como causa del ingreso, desorientación temporoespacial, estados demenciales, agitación y o alteración del estado de conciencia, debilidad muscular, enfermedad del aparato locomotor, déficit visual y o auditivo, limitación para la comunicación oral, hipoglucemias, hipotensión ortostática, arritmia cardíaca, alteraciones de control de esfínteres, polimedicación o fármacos depresores del SNC. Factores extrínsecos. Están presentes en el entorno en el que se mueve el enfermo, pudiendo facilitar las caídas o incrementar las consecuencias de estas. Son los siguientes: iluminación insuficiente o deslumbrante, suelos irregulares y o resbaladizos, ausencia o mal funcionamiento de los timbres, falta de pasamanos en habitaciones y o en pasillos, carencias de ayudas para caminar o desplazarse, falta o mala adaptación de gafas o audífonos, falta de personal y o cuidadores, limitación del espacio físico, camas altas y estrechas, mobiliario deteriorado, lavabo e inodoro demasiado bajos. 4,2. Perfil del paciente con riesgo de caídas. La mayoría de los autores consideran los factores intrínsecos como los más determinantes. Los factores más frecuentes que se presentan en pacientes considerados de alto riesgo son los relativos a estado mental, movilidad y deambulación, control de esfínteres, déficits sensitivos, historia de caídas previas, edad avanzada, medicación con acción a nivel del SNC. En resumen, podemos decir que el paciente de riesgo es toda persona con movilidad limitada, alteración del estado mental, necesidades especiales de aseo, déficit sensitivo y o historia de caídas previas al ingreso. 4,3. Implantación de un protocolo de caídas. En la implantación de un protocolo podemos distinguir tres fases. A. Evaluación del problema. Se realiza mediante un estudio para conocer la incidencia, circunstancias de las caídas y sus consecuencias, en un periodo de tiempo determinado. Se obtienen datos como la incidencia, distribución por edad y sexo, lugar donde se producen mayoritariamente las caídas, turno, servicio, consecuencias y factores de riesgo de las mismas. B. Prevención primaria. Son las medidas a aplicar antes de producirse la caída. Identificar los enfermos de riesgo. Valoración al ingreso aplicando la escala de valoración de caídas. Identificación del paciente de alto riesgo si se obtiene 2 o más puntos en la valoración. Reevaluación periódica. Inclusión en el protocolo de paciente de alto riesgo. Identificación en la historia y en la habitación. Información a los profesionales. Información al enfermo y al cuidador. Medidas preventivas de las caídas. Generales, de aplicación a todos los pacientes ingresados en el centro. Seguridad en el entorno.
Señalización adecuada en habitaciones y zonas comunes. Evitar suelos irregulares, húmedos o resbaladizos. Evitar la presencia de objetos en el suelo. Iluminación de emergencia en las habitaciones. Mobiliario adecuado, timbres, barra de seguridad, camas. Seguridad personal. Acceso a ayudas mecánicas, andadores, bastones, etc., para enfermos con limitaciones en la deambulación. Enseñar al paciente y familiares la incorporación de la cama y asientos. Instruir al enfermo para pedir ayuda cuando la necesite. Orientar en la elección de ropa y calzado adecuado. Específicas, de aplicación para enfermos con alto riesgo de caídas. Valorar la comprensión por parte del paciente de órdenes sencillas. Pedir la colaboración de los cuidadores para la aplicación de medidas preventivas. Intensificar la vigilancia del enfermo. Asistir al paciente dependiente en el aseo personal y la deambulación. Comprobar el freno de la cama cada vez que se realice un traslado. Facilitar la evacuación urinario cada 2 o 3 horas en pacientes incontinentes o dependientes. Particularidades del protocolo general. Unidad infantil. Elevar los laterales de la cuna. Instruir a los familiares para que no abandonen la habitación sin comprobar el estado del niño. Cuando sea necesario sacarlo de la cuna, debe permanecer acompañado por un profesional o un familiar en todo momento. Acompañarlo en todo momento en el baño. Área quirúrgica. Elevar las barandillas de la cama. Vigilancia por el personal. Asegurar al paciente en los cambios de cama, camilla y viceversa. Asegura al paciente en los movimientos de cambios de posición de este o de la mesa quirúrgica. Prevención secundaria. Son aquellas medidas a adoptar después de producirse la caída. Atención preferente e inmediata a la situación clínica del enfermo. Notificación al personal sanitario o la familia. Notificación al médico responsable o de guardia. Diagnóstico y tratamiento de las lesiones. Registro de la caída. Inclusión en el protocolo de paciente de alto riesgo, si no estaba considerado como tal. Aplicación de las medidas preventivas para los pacientes de alto riesgo, o revisión de estas si ya se estaban aplicando. 5. Principios de la sujeción mecánica. Podemos definir la sujeción mecánica como cualquier mecanismo, material o equipo que atado o cerca del cuerpo de una persona, no puede ser controlado o retirado con facilidad, por ella misma, y que impide o pretende impedir el movimiento libre del cuerpo hacia una posición de su elección, o el acceso a zonas determinadas de su cuerpo. La sujeción mecánica debe considerarse como un último recurso, siendo prioritario el impedir las conductas que obligarían a usar las sujeciones. Solo debe usarse cuando los beneficios potenciales sean mayores que los posibles daños. Para realizar la sujeción terapéutica, se deben respetar una serie de principios como los siguientes. En todo momento debe estar autorizada por el facultativo. Se debe realizar con un número adecuado de personas, 4 o 5, y con un plan preestablecido de actuación. Determinar el tipo de sujeción del paciente, total o parcial. Vigilar y distraer la atención del paciente, colocándose a una distancia adecuada y aprovechando para informarle de la situación y de que le vamos a ayudar. Retirar objetos peligrosos para la integridad física del paciente y de los profesionales, relojes, pulseras, pendientes. Evitar la presencia de público, solo haría entorpecer y envalentonar al paciente. Recordar que la sujeción forma parte del régimen terapéutico del paciente, nunca es un castigo, por lo que se hará de la forma más profesional posible. Se actuará con energía pero con respeto, se evitarán los golpes y las humillaciones del paciente. Buscar el momento más adecuado para actuar, es buen momento tras un periodo de agitación y mientras recupera fuerzas. Cada profesional se debe encargar de la inmovilización de una extremidad, haciéndolo en su parte más distal, evitando los huesos largos y a ser posible el tórax, por el riesgo de aumento de lesiones en esas zonas.
En caso de inmovilización total se colocan los dispositivos en el siguiente orden: cintura, miembros inferiores y miembros superiores. En caso de sujeción parcial se efectuará en forma diagonal: brazo izquierdo, pierna derecha o brazo derecho, pierna izquierda. Tener claro la causa de la sujeción, la respuesta del enfermo ante ella y el tiempo que se prevé que va a durar, que debe ser el mínimo indispensable. La habitación o lugar elegidos para la sujeción debe estar lo más cerca posible del control de enfermería, para poder detectar lo antes posible cualquier adversidad y mantener una vigilancia más estrecha sobre el paciente. 5,1. Inmovilización de pacientes. Protocolo de sujeción mecánica y terapéutica. La inmovilización del paciente, como hemos indicado anteriormente, forma parte de su régimen terapéutico. Por tanto, tiene unas indicaciones concretas para su uso que son las siguientes. Paciente que muestra una conducta violenta que resulta peligrosa para él mismo o para los demás. Paciente que se muestra muy agitado y no se puede controlar con medicamentos. Paciente que se niega a realizar una serie de actividades básicas para el correcto mantenimiento de su integridad física, como descansar, beber, dormir, etc. Paciente que en situaciones de riesgo precisan recibir una medicación y no pueden ser controlados de otra manera. Paciente que se niega a portar sondas, drenajes o cualquier otro dispositivo de carácter indispensable para su correcta evolución y curación. Una vez decidida la actuación de sujeción mecánica terapéutica del paciente, debemos seguir el siguiente protocolo de actuación a la hora de realizarla. Explicar al paciente y o familiares el motivo de nuestra actuación. Un profesional se situará enfrente del paciente claramente visible y mantendrá una conversación con él intentando tranquilizarle. Se tumbará al paciente en decúbito supino en la cama, y cada profesional restante debe de encargarse de un miembro. Se sujetarán extendidos y ligeramente abiertos, manteniendo en todo momento una posición anatómica correcta. La fijación se hará en tobillos y muñecas y a una parte fija de la cama. Si es necesario sujetar el tronco, se hará con un cinturón ancho y con una presión adecuada, ni flojo, puede deslizarse y ahorcar al paciente, ni muy apretado, dificultaría la respiración. Se hace sobre el pijama y sin presionar las zonas de botones. La sujeción debe permitir en todo momento la administración del tratamiento intravenoso del paciente, así como líquidos y alimentos. Colocar la cabeza ligeramente levantada para reducir el riesgo de aspiración pulmonar. Comprobar cada cierto tiempo las sujeciones para mantener la seguridad y comodidad del paciente. La sujeción debe mantenerse el menor tiempo posible. Recordar en todo momento mantener la dignidad del paciente, preservar su intimidad y mantener su integridad física. Una fijación relajada en los pies puede otorgarles cierta movilidad que permita unos leves movimientos e incluso girar un poco el cuerpo. La supresión de la contención debe realizarse de forma gradual. En el momento de la liberación completa es aconsejable la presencia de al menos 4 personas. 5,2. Precauciones a tener en cuenta para evitar lesiones. Podemos distinguir dos tipos de lesiones relacionadas con las sujeciones mecánicas. A. Lesiones directas. Son aquellas lesiones causadas directamente como resultado de la presión externa del sistema de sujeción. Incluye laceraciones, hematomas o estrangulamientos. Suelen estar producidas por aumento de presiones o isquemias, sobre todo en las zonas relacionadas directamente con el sistema de sujeción, muñecas, tobillos, axilas. Otra posibilidad es la asfixia y muerte al enredarse el paciente con los sistemas de fijación. B. Lesiones indirectas. Son las relacionadas con la inmovilización forzosa de una persona. Incluyen el aumento de la tasa de mortalidad, las úlceras por presión, las caídas, los retrasos en el alta, etc. Las lesiones indirectas son más difíciles de demostrar que las directas. Los pacientes inmovilizados mecánicamente son más propensos a caerse, aumentan su estancia hospitalaria y aumentan su morbimortalidad. La inmovilidad desencadena un declive en la movilidad, que en caso de prolongarse en el tiempo, aumenta el riesgo de aparición de úlceras por presión.
Para disminuir el riesgo de lesión en el paciente con sujeción mecánica, debemos tener las siguientes precauciones. Asegurar el uso correcto del mecanismo de sujeción conforme a las instrucciones del fabricante. No se debe aislar nunca al paciente inmovilizado. Mantener una vigilancia adecuada durante el periodo de inmovilización. Formar al personal sobre el uso correcto de los mecanismos de sujeción mecánica. Usar solo cuando el beneficio a obtener sea mayor que los posibles daños. Se debe emplear el nivel mínimo de fijación que garantice la seguridad del paciente o que facilite la administración del tratamiento. Garantizar sus cuidados personales a lo largo del periodo que dure la inmovilización. Implicar al paciente en la medida de sus posibilidades para poder finalizar la sujeción mecánica. Una vez iniciada, la necesidad de sujeción debe ser revisada regularmente y prolongarla el mínimo tiempo posible. 5,3. Dispositivos de inmovilización y traslado de pacientes politraumatizados. Un paciente politraumatizado es aquel que presenta 2 o más lesiones traumáticas graves, periféricas, viscerales o mixtas, que entrañen una repercusión circulatoria y o respiratoria. Los podemos clasificar en leves. Las heridas o lesiones no representan riesgo importante para su salud inmediata. Moderado. Las lesiones y o heridas deben ser tratadas en el transcurso de 24 a 48 horas. Graves. Las lesiones deben ser tratadas inmediatamente por alto riesgo de muerte y o lesiones irreversibles. Ante un paciente politraumatizado se deben tomar una serie de precauciones para su movilización, ya que se puede agravar su situación si ésta no se hace correctamente. Para la movilización en bloque se debe respetar el eje cabeza-cuello-tronco, para evitar lesión espinal, disponiendo para ello de una serie de materiales que pueden inmovilizar el cuerpo total o parcialmente. Antes de movilizar a un paciente, debemos considerarlo como portador de una lesión de columna o médula espinal, por lo cual lo primero a realizar sería inmovilizar. El material de inmovilización debe tener las siguientes características. Ser fáciles y cómodos de aplicar. Almacenamiento fácil que ocupe poco espacio. Permitir el manejo de la vía aérea o la realización de técnicas de reanimación. Deben ser de materiales hipoalergénicos. Transparentes a radiografías y compatibles con RNM. Poderse utilizar en todo tipo de pacientes. De fácil lavado y reutilizable. Económico. En la actualidad, no hay ningún producto que cumpla todas estas características en el mercado. Antes de la inmovilización hay que considerar valoración y estabilidad del paciente. Si el paciente no es previamente estabilizado, los materiales de inmovilización pueden dificultar o impedir un correcto soporte vital. Además, tener que retirar elementos de inmovilización ya colocados expone al paciente a movilizaciones innecesarias, aparte de ser una pérdida de tiempo. Coordinación de todos los miembros del equipo asistencial previa a la movilización. En caso de heridas o fracturas abiertas, cubrir con apósitos estériles antes de la inmovilización. El equipo de inmovilización no debe comprimir en exceso para no dificultar la circulación. Por ello, tras la inmovilización debe comprobarse el pulso, la temperatura y la sensibilidad. Inmovilización cervical. Es la más importante y la primera a realizar. Inicialmente se realiza con las 2 manos, colocando la cabeza del paciente en posición neutra, y posteriormente se coloca el collarín cervical. Collarín cervical. El collarín ideal debe cumplir una serie de requisitos que garantice la inmovilidad de la columna cervical casi en su totalidad. Ser rígido. Tener un apoyo en la barbilla. Tener un orificio anterior que permita el acceso al cuello para valorar el pulso carotideo. ¿Realizar una traqueotomía, intubación? En algunos casos, también presentan una abertura trasera que permite la palpación a nivel cervical y el drenaje de sangre y o otros fluidos. Tenemos distintos modelos de collarines. Blandos.
Tienen forma rectangular y son de goma espuma forrados de tela o plástico. Solo son recomendables como tratamiento rehabilitador. Semirrígidos. Fabricados en plástico, constan de dos partes, anterior y posterior, que se pueden mover para modificar la altura. Rígidos. Mantienen una posición anatómica del cuello. Están formados por dos piezas, anterior y posterior con 4 puntos de apoyo. Técnica de colocación. Depende de la posición del paciente, debe realizarse al menos con 2 personas. En primer lugar, se realiza una valoración inicial de toda la columna. Una persona colocará la columna cervical en posición neutra, mediante inmovilización bimanual. La otra persona colocará el collarín asegurando su correcta fijación, teniendo en cuenta que es conveniente apartar el pelo y la ropa que queden dentro. La talla del collarín se decide midiendo con los dedos 2 líneas imaginarias, desde lo más alto del hombro al final del cuello. Si la medida se encuentra entre 2 tallas, aplicar siempre la más pequeña. Antes de finalizar la colocación, comprobar que la fijación esté firme y no quede hueco en occipucio. Si no se hace adecuadamente la inmovilización, podemos encontrar complicaciones como movilización inadecuada que pueden provocar lesiones. Tamaños inadecuados del collarín que pueden originar flexión o extensión cervical. Cierre excesivo que dará incomodidad y dificultad respiratoria. Cierre inadecuado que puede ocasionar una pérdida brusca de la inmovilidad. Inmovilizadores laterales de cabeza. El collarín cervical no inmoviliza en su totalidad los movimientos de la columna cervical. Para evitar todos los movimientos, se debe utilizar conjuntamente con el inmovilizador lateral de cabeza. Está formado por 3 piezas, una base rectangular con velcro en los extremos y varias cintas para la fijación a la camilla, y 2 piezas trapeciales con velcro en una de sus caras, para fijarse a la base, y un orificio que debe situarse a la altura de las orejas para vigilar la presencia de otorralgias. Si no se dispone de este tipo de inmovilizador, se debe continuar con la inmovilización bimanual, a pesar de haber colocado el collarín. Técnica de colocación. Antes de su colocación se debe poner el collarín cervical. La cabeza se situará apoyada en la base, entre las 2 piezas trapeciales sin presionar. Se fijan entonces las correas, en primer lugar la de la barbilla haciéndola pasar sobre el soporte del collarín cervical e inclinándola hacia arriba y sujetándola con el velcro. Posteriormente se coloca la correa frontal de igual forma. La base se puede colocar sobre la camilla mediante el velcro que lleva el inmovilizador. Inmovilización toraco-lumbar. Para realizar una inmovilización de la columna vertebral completa, además de colocar los dispositivos cervicales anteriores, se utilizan los siguientes elementos. Camilla de cuchara o tijera. Es uno de los dispositivos más utilizados. Se trata de una camilla de aluminio rígida, radiotransparente, con 2 palas ligeramente cóncavas y articuladas entre sí por sus extremos. Se pueden ajustar en longitud. Técnica de colocación. Es ideal colocarla entre 4 personas e indispensable hacerlo entre 3. Antes de su colocación es necesario medir de forma precisa, colocando la camilla al lado del paciente. Se separan las 2 mitades situando la parte más ancha a nivel de cabeza y tronco, y la extensible en las piernas. Se puede colocar al enfermo en la camilla cogiendo al enfermo en bloque, o mediante un volteo lateral. En caso de tener que realizar un desplazamiento con el paciente sobre la camilla, habrá que fijarlo mediante cinturones a lo largo de todo el cuerpo para evitar caídas. Si el procedimiento no se efectúa correctamente, pueden producirse cierre incompleto de la camilla con riesgo de caída del paciente. Pellizcado de la piel o ropa al cerrar la camilla. Mala coordinación en la técnica de colocar al enfermo en la camilla, aumentando el riesgo de lesiones. En el paciente consciente provoca incomodidad, ansiedad y desestabilización de las constantes hemodinámicas y respiratorias y posibilidad de intentar moverse. Este tipo de camilla no debe utilizarse en el traslado definitivo,
pues aumenta las vibraciones que se producen en el vehículo al circular por carretera. B. Tabla espinal. Se utiliza para el transporte de accidentados con sospecha de lesión de columna vertebral, al fijar toda esta en un plano rígido debajo del paciente. Es una superficie plana y rígida de madera o plástico y puede ser corta, para cabeza, cuello y tronco, o larga, hasta miembros inferiores. Este dispositivo es complementario a los collarines cervicales y precisa de los inmovilizadores laterales, aunque existen algunos modelos que los incorporan. Técnica de colocación. Se coloca al paciente en la camilla mediante volteo o movilización en bloque, sujetándolo mediante cinturones a lo largo de todo el cuerpo para evitar caídas. C. Férula espinal, corsé de extricación o dispositivo de salvamento de Kendrick. Es un dispositivo indicado en la extracción de un paciente atrapado con inmovilización en bloque de cabeza, cuello y tronco. En estas situaciones está más recomendado que la tabla espinal corta. Es un chaleco semirrígido que consta de bandas rígidas metálicas paralelas en posición vertical sobre una funda plástica. Permite suficiente flexibilidad horizontal para abarcar cabeza y tronco, manteniendo la rigidez vertical necesaria que asegure la columna vertebral. La fijación del chaleco se realiza mediante 3 cinturones de distinto color y cintas de velcro. Tras la extracción del paciente con el chaleco, se colocará este sobre un tablero espinal o camilla de cuchara sin tener que retirarlo. Es de colocación compleja requiriendo personal especializado para su correcto uso. Se debe utilizar de forma conjunta con un collarín cervical, y una vez liberado el paciente, debe retirarse ya que entorpece la evaluación y el traslado. Otra indicación es la inmovilización de una posible fractura de cadera colocándolo al revés. La zona empleada para la cabeza se coloca entre la rodilla y el tobillo, y la parte que inmoviliza normalmente el tórax alrededor de la cadera. Las cintas de sujeción no deben coincidir con las fracturas, por lo que se colocarán entre las caderas y las axilas. D. Colchón de vacío. Consiste en un colchón relleno de bolas de poliespan con una válvula de apertura y cierre, a la que se aplica una bomba que permite hacer el vacío y realizar un molde de todo el paciente. Es un sistema de inmovilización adecuado para el traslado terrestre o aéreo, ya que absorbe gran parte de las vibraciones, aísla al paciente e inmoviliza las lesiones en la posición en la que se realice el vacío. Este se puede realizar con bomba de aspiración o aspirador de secreciones, adquiriendo gran rigidez que garantiza la inmovilización del paciente, adaptándose a las curvaturas fisiológicas y patológicas del cuerpo e impidiendo los desplazamientos mediante unos cinturones que fijan el paciente al colchón. Está indicado en caso de sospecha de lesiones de columna vertebral, pelvis y extremidades y en traslados que precisen una posición determinada durante todo el trayecto. Técnica de colocación. Revisar la integridad del colchón. Dar un poco de forma repartiendo las bolitas de poliespan del interior. Levantar al paciente con una camilla de cuchara y depositarlo sobre el colchón de vacío. Abrir la válvula y extraer el aire e ir dando forma al molde del paciente. Cerrar la válvula. Asegurar el paciente fijándolo con cintas al colchón y a la camilla de transporte. Revisar periódicamente si se mantiene el vacío. Es recomendable levantar el colchón de vacío, utilizando un soporte rígido debajo para evitar que se puedan producir arqueamientos. En los traslados aéreos hay que tener en cuenta que con la altura disminuye la presión y el colchón puede perder consistencia. Inmovilización de extremidades. Se realiza mediante férulas que permiten la correcta inmovilización de fracturas, evitando lesiones secundarias y disminuyendo el dolor, facilitando así el traslado. Antes de la colocación se debe comprobar temperatura, sensibilidad y pulso distales al foco de fractura, y se deben retirar elementos que comprometan la circulación sanguínea. La inmovilización debe asegurarse tanto en la zona distal como proximal de la fractura. En las fracturas con gran deformidad, se debe realizar una tracción simple siempre que la extremidad mantenga el pulso. Si la férula se coloca en miembros superiores,
se aplicará un cabestrillo para elevar el miembro y disminuir la inflamación, y si es en miembros inferiores se mantendrán elevados mediante mantas o sábanas. A. Férulas neumáticas hinchables. Está compuesta por material plástico con varias cámaras que comprimen de forma no circular para evitar la isquemia. Presentan diversas formas según la extremidad a inmovilizar. Algunas cierran con cremallera. Otras se colocan tipo calcetín disponiendo todas de una válvula de inflado y cierre. Se recomiendan transparentes para vigilar la aparición de hemorragias. Están indicadas en la inmovilización de lesiones osteoarticulares de miembros inferiores y superiores, aunque también se pueden utilizar para el control de hemorragias. Técnica de colocación. Son necesarias al menos 2 personas. Una se encargará de alinear en la posición más anatómica el miembro y la otra introduce la férula deshinchada. Una vez colocada se abre la válvula de inflado y se llena de aire hasta que la férula adquiera consistencia, pero sin realizar una compresión excesiva. Cerrar la válvula. Durante el inflado se mantendrá la tracción y se controlarán los pulsos periféricos y la sensibilidad. Una mala técnica puede originar colocación anatómica errónea. Inflado excesivo pudiendo provocar síndrome compartimental. Pinchazo con pérdida de aire y de inmovilidad del miembro. En los traslados aéreos hay que tener en cuenta la mayor expansión de los gases con la altura, por lo que se debe inflar menos. B. Férulas metálicas maleables. Se pueden adaptar a cualquier extremidad, tanto en ángulo como en longitud. Se utiliza para la inmovilización provisional de lesiones en miembros superiores o inferiores, y para casos en que es necesaria una angulación específica por no poder colocar el miembro en posición anatómica. Técnica de colocación. Almohadillado con venda de algodón previo. Colocación de la férula moldeándola en la posición necesaria. Fijación al miembro con venda elástica sin comprimir. Una vez colocada, comprobar pulso, sensibilidad y temperatura. C. Férula de vacío. Se trata de un saco neumático relleno de material aislante con doble cámara, que se adapta a la extremidad fracturada y queda rígido al efectuar el vacío a través de una válvula mediante una bomba de vacío o aspirador de secreciones. Se ajusta al miembro mediante cintas de velcro colocándose de la misma forma que las férulas hinchables, teniendo la ventaja de comprimir puntos sangrantes. En caso de traslado aéreo hay que tener en cuenta que con la altura pierde consistencia, no inmovilizando lo suficiente. D. Férulas rígidas. Son férulas no moldeables, por lo que la extremidad afectada debe ajustarse al contorno y forma de la misma. Son de varios tipos: cartón, PVC, poliuretano. Las de PVC y poliuretano son lavables y reutilizables. Se fijan al miembro mediante cintas de velcro y existen varios tamaños y formas. E. Férula de tracción. Permite realizar una tracción mecánica y lineal sin el uso de pesos. Especialmente indicadas en fracturas distales de fémur y proximales de tibia, no siendo adecuadas en las de cadera, rodilla, tobillo y pie. Su colocación la efectúa personal cualificado para ello. Debe colocarse con cuidado en pelvis e ingles, para evitar la presión en los genitales y comprobar pulsos periféricos y sensibilidad. 6. Traslado del paciente. 6,1. Características y funcionamiento de los equipos de traslado. En este apartado del tema, vamos a ver y analizar los equipos de traslados de pacientes más frecuentes. De todos ellos existen una amplia gama y variedad de modelos que hemos intentado resumir para su mejor comprensión. 1. Tipos de camillas. Podemos definir una camilla como un accesorio de gran utilidad dentro y fuera de un centro sanitario. Se utilizan para el traslado de pacientes incapacitados, para movilizar una o más partes de su cuerpo. Es un instrumento indispensable para el equipamiento de las ambulancias que deben trasladar a los enfermos a los centros sanitarios. Existen diferentes tipos de camillas. A. Camilla de hospital. Poseen ruedas para facilitar el transporte del enfermo, y algunas incluso poseen un sistema de fijación del paciente,
evitando las caídas durante el traslado. Este tipo de camillas se utiliza con frecuencia para el traslado de pacientes a las unidades de hospitalización. B. Camilla de reconocimiento. No puede ser utilizada para el transporte de enfermos, pues no poseen ruedas. Es muy frecuente en consultas médicas, servicios médicos de empresas, botiquines de piscinas, etc. C. Camilla flexible o enrollable. Es la más sencilla. Está hecha de 2 barras y una tela o material de PVC entre ellas. Se puede guardar enrollada. Se carga entre 2 personas, una a la cabeza y otra a los pies. En ocasiones la persona transportada se ata a la camilla para evitar su caída. Este tipo de camillas prácticamente no se usa, quedando su uso muy restringido a situaciones muy determinadas donde el espacio es fundamental, catástrofes, misiones humanitarias, etc. De camilla de tijeras. Cuando se sospecha la presencia de traumatismo vertebral, se suele recurrir al uso de este tipo de camilla. Es de material resistente y ligero. Puede adaptarse a la estatura del enfermo y presenta aperturas en zonas de cabeza y pies. Presenta doble cierre de seguridad. Camilla de 2 plegados. Es muy fácil de manejar y transportar y gracias al sistema de doble plegado ocupa muy poco espacio. Dispone de 4 patas de apoyo a suelo y sistema de fijación que garantiza que no se cierre la camilla con el paciente encima. Dispone de asas que facilitan su agarre y cintas que permiten sujetar al paciente para evitar caídas durante el traslado. Camilla de rescates especiales. Permite la evacuación de un herido según el escenario de accidente, espacios abiertos, lugares de difícil acceso, dificultades diversas industriales. El tipo de evacuación prevista: transporte clásico, izado vertical, evacuación en helicóptero. La necesidad de inmovilización del herido. Son ligeras, rápidas de usar, seguras, confortables y resisten los esfuerzos a los que se somete durante un rescate. La placa dorsal de deslizamiento debe ser lisa para evitar que se enganche durante el rescate. La extracción de los listones longitudinales y transversales permite plegar la camilla para pasarla por lugares estrechos. La seguridad del herido queda asegurada independientemente de la posición que tome la camilla mediante los siguientes medios, que se usan en función de las lesiones y las dificultades en el rescate y en el transporte del herido. Capucha de protección. Arnés acolchado. Cintas de fijación a nivel de muslos y de piernas. Estribos rígidos para los pies. Arnés de torso con cintas para tracción cervical. Camilla nido. Idóneas para el rescate en terrenos de difícil acceso. El casco debe ser de alta densidad y el interior tapizado con espuma no absorbente. Camilla de masaje. Son utilizadas para tareas de rehabilitación y no para el traslado, por lo que poseen base fija. La mayoría suelen ser plegables. Algunas poseen una esfera en uno de los extremos, donde el paciente coloca su rostro de modo que la posición sea más cómoda y permita mayor relajación de la zona cervical. Pueden tener una serie de anexos para mantener el material de fisioterapia. Camilla para ambulancia. Camilla con patas automáticas que pueden adoptar una altura media para facilitar la recogida del paciente. Algunos modelos son diseñados para transportar todo el material de soporte avanzado necesario para movilizar pacientes críticos. 2. Tipos de sillas. Existen en el mercado una amplia gama de sillas que facilitan el traslado de enfermos. Algunas indicadas expresamente para realizar algunas acciones concretas o en determinadas situaciones. Sillas de estructura fija con inodoro. Adecuadas para interiores con asiento provisto de cubeta e inodoro. Y respaldo desmontable para facilitar el transporte. Sillas de ruedas estándar. Ligera, plegable con respaldo abatible para facilitar el transporte y reposabrazos y reposapiés desmontables y plegables. Silla de ascensor. Plegables y extraordinariamente estrechas para acceder por puertas y pasos no accesibles a las sillas convencionales. Silla activa. Combina diseño y tecnología
portando un sistema de amortiguación que permite minimizar las presiones sobre la columna vertebral, en usuarios muy activos que frecuentan numerosos obstáculos. Es silla pasiva. De elección idónea para usuarios moderadamente activos, así como los más pasivos. Posee un asiento fácilmente ajustable y un respaldo reclinable, manual o eléctricamente. Estas características permiten mantener la estabilidad durante su conducción. Silla de evacuación. Diseñada para actuar en zonas de difícil acceso. De dimensiones reducidas, permite un almacenaje cómodo y rápido. Posee reposabrazos abatibles con 2 empuñaduras traseras y 2 delanteras para facilitar el transporte de pacientes en escaleras. Imprescindibles en ambulancias y edificios públicos. Silla deportiva. De bajo peso y gran resistencia, permite ajustar el centro de gravedad, así como apoyar el peso en la parte trasera gracias a su sistema antivuelco. La angulación de las ruedas asegura gran estabilidad y facilidad de giro. Posee un sistema de sujeción muy precisa del jugador a la silla. Indicadas para deportes como baloncesto, tenis, carrera, etc. Silla de bipedestación. Son sillas verticalizables eléctricas o semieléctricas que integran la posibilidad de estar de pie al igual que sentado, mejorando el equilibrio y el bienestar físico y psíquico. Mejora la tonalidad muscular y reduce el riesgo de escaras. Mantiene una correcta alineación corporal de rodillas, caderas y hombros. Sillas de conducción electrónica. Poseen un dispositivo electrónico acoplado a la silla, que no solo ayuda para empujar, sino que permite frenar al conducir cuesta arriba. Actualmente son fáciles de accionar y permiten largos recorridos con control de velocidad y gran autonomía de la batería. Silla de tiempo libre o anfibia marina. Destinada a facilitar el acceso, tanto a la playa como el baño en el agua a personas discapacitadas. Dispone de unos flotadores laterales desmontables que facilitan la transferencia desde la silla convencional y proporcionan una flotación adecuada dentro del agua. Presenta reposapiés regulable en varias posiciones, ruedas anchas para evitar que se hunda en la arena y una barra tirador para desplazar la silla por la playa y facilitar la entrada y salida del agua. Se pliega y desmonta fácilmente para su almacenamiento y transporte. Peso máximo del usuario en torno a 100 kilogramos. 3. Tipos de camas. Las camas se usan en cualquier ambiente, tanto dentro del medio hospitalario como fuera. Sus características generales deben estar adaptadas a las de los usuarios. Ello nos proporciona varios tipos básicos de camas, cada una con distintas prestaciones. Cama con lecho fijo. De escaso o nulo empleo en los centros sanitarios, pero es la de mayor uso en el medio domiciliario. Sus dimensiones deben estar adecuadas en función de las necesidades de los usuarios o cuidadores. Sus materiales, accesorios y acabados deben ser los más acordes posibles con dichas necesidades. Cama con somier articulado. Se recomienda para usuarios que conservan una relativa capacidad funcional. Ofrece mayor comodidad al usuario, ya que permite una mejor adaptación a la posición elegida por éste. La articulación puede ser manual o eléctrica. Cama con somier articulado y carro elevador de lecho. Se recomienda para usuarios dependientes que necesiten una atención continua por parte de cuidadores o familia. Da una mayor importancia a la funcionalidad para los cuidadores y al confort del usuario. Los mecanismos de articulación y elevadores pueden ser manuales o eléctricos. Los materiales y acabados de todos estos tipos de cama deben ser fáciles de limpiar y resistentes a las manchas y al deterioro. La cama debe ser modular, es decir, debe permitir añadir accesorios que aumenten sus prestaciones, pues las necesidades del usuario pueden cambiar con el tiempo o bien, distintos usuarios pueden presentar distintas necesidades.